London town's a go-go. Oh, with a record selection and a mirror reflection, I'm dancing with myself. Oh, when there's no one else inside. Buenas alumnos del CEPRE-UNAP. Nuevamente nos encontramos con un nuevo video del curso de Historia del Perú, cuyo tema es Situación del Perú a inicios de la República y el primer militarismo, además de la Confederación Perú-Boliviana. Pónganse cómodos, utilicen sus libros y vamos a instruirnos un poco más con este nuevo tema. Muy bien, mis queridos estudiantes, seguimos con nuestras clases virtuales. Ahora lo que vamos a ver es la fundación de la República después de la independencia, que surge con la Constitución Liberal de 1823, realizada por el primer Congreso Constituyente. Bien, este Congreso Constituyente fue elegido por elección, en la que la soberanía reside en el pueblo, pero por la guerra de independencia en los primeros 5 años de la República, el Perú tuvo que vivir un periodo anárquico, con diferentes autoridades o mandatarios, entre ellos pues los que tenían más que todo el poder de las armas, ¿no? Bien, este Congreso Constituyente fue puesto por San Martín el 20 de septiembre de 1822, ¿no? Fue presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro, y quien lo secundó fue Toribio Rodríguez de Mendoza. Tenían 3 objetivos principales: elaborar la primera Constitución del Perú de 1823, culminar la expulsión de los españoles del país y definir el tipo de gobierno para el Perú, o el republicano o la monarquía constitucional. San Martín era partidario de la monarquía constitucional y allí tuvieron que chocar muchos intereses, pero al final terminó pues con la república. Seguimos. La situación de la República en sus inicios. Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué hubo en la independencia de 1821? ¿Cambio o continuidad? Y hago la pregunta ¿por qué? O sea, con la independencia, ¿se cambió realmente la administración española? ¿O se continuó una herencia colonial de esta? Esta es la principal interrogante que nos vamos a tener que dar aquí. La independencia en el caso de Perú tuvo un carácter revolucionario, ojo, entendido la palabra revolucionario como cambio. ¿Qué virtudes y problemas se han heredado? ¿Qué es lo que se ha heredado? Vayamos primero con lo político, ¿no? Con una gran inestabilidad por el caudillismo militar. Ya que concluida pues la emancipación, la élite criolla, la llamada a tomar el control del país, no se encontraba preparada para asumir la responsabilidad, debido a la inexperiencia. ¿Qué significa eso? La élite criolla. Quiere decir que los criollos, ojo, la palabra criollo significa criado en América, hijo de español criado en América. Ellos eran los que debieron de haber cogido las riendas del país y no lo hicieron, ¿no? Como una verdadera identificación peruana. Sin embargo, siguió viviendo con ese rechazo hacia el poblador peruano, con esa discriminación que hasta el día de hoy existe. En este periodo vamos a ver en lo político, más que todo lo relacionado sobre la anarquía y el caudillismo militar. Ahora en lo económico, no se olviden de la cuantiosa deuda externa e interna que tenía el Perú, más que todo por la guerra de independencia. ¿Cómo subsistía? A través del tributo indígena. Los indígenas tenían que pagar tributo. O sea, aparte de lo que les explotaban, de lo poco que ganaban, tenían que pagar tributo solo del hecho de ser indígenas. Increíble. Y además del periodo de recesión económica, hubo un déficit fiscal que ya conté, ¿no? Ahora, dentro de la sociedad, estuvo conformados por blancos, indios, mestizos, mulatos, zambos, negros, entre otras castas.
La clase privilegiada, como siempre, pues fueron los criollos y los españoles, o los españoles americanos, en tanto que los negros seguían en situación de esclavitud. Esa estratificación social muy marcada desde la época colonial, o sea, me refiero a que esta sociedad fragmentada, ¿no? Entre blancos, indios, negros, mestizos, es algo que hasta el día de hoy es palpable, muy lamentable para el Perú, pero bueno, vuelvo a repetir, no hubo un cambio, es una continuidad de la época colonial, somos una continuidad, una herencia de la época colonial. No hubo un cambio, no hubo una revolución y hemos heredado muchas cosas de esa colonia española tan explotadora y tan marginista y discriminadora. Situación internacional del Perú. No sin quisiera empezar esta parte del video señalándoles acerca de que el Perú en un principio fue el virreinato del Perú fue el gran territorio que abarcó casi toda Sudamérica. Pero con las reformas borbónicas, más que todo en 1717 cuando se crea el virreinato de Nueva Granada, que posteriormente iba a ser Colombia, cuya capital es Bogotá de esa época, y con el virreinato del Río de la Plata, entonces se le desmembra al virreinato del Perú y se le achica, queda pequeño, como lo tenemos ahora, ¿no? Que fue sacándose mucho más. ¿Por qué el nombre de Río de la Plata? No se olviden que en esa zona se encontraban las minas ricas del Real Potosí, donde se extraían mucha plata y se lo sacaba por un río que salía hacia el Atlántico y de ahí era llevado hacia España, ¿no? Ese río inglés se llama pues el Río de la Plata, River Plate de Argentina. ¿Ya? Entonces, al Perú lo desmembran y es así que se crean nuevos territorios. Ahí les he puesto un mapa del Perú en 1810 para tenerlo en consideración, más que todo en la Comandancia General de Maynas. Pero ¿por qué les pongo esto? Porque antes de eso, la Comandancia General de Maynas pasó a ser parte del Virreinato de Nueva Granada. Sin embargo, cuando el rey de España logra vencer a Napoleón, o sea, eh, por una real cédula de 1812, la Comandancia General de Maynas regresa al Perú. Esto es algo que los ecuatorianos no reconocen y por eso reclaman para ellos Tumbes, Jaén y Maynas. No, pero bueno, eso ya es otro tema. Ahora, para demarcar el territorio peruano se empleó dos tipos de demarcación territorial. La primera de ellas, la de Utiposidetis o Itaposidatis, que quiere decir lo que era tu territorio sigue siendo ello, ¿no? En donde, como les acabo de decir, eh, acerca de Maynas, de Puno, que pertenecía también al virreinato de Río de la Plata, o más que todo al Alto Perú, Jaén, que pertenecía también al virreinato de Granada, todos ellos vuelven al Perú. Pero también tenemos a la libre determinación de los pueblos, en donde se basa la voluntad del pueblo, en donde decir a qué estado quiere pertenecer. Jaén, mis queridos estudiantes, pertenecía pues a la Gran Colombia, Jaén. Sin embargo, cuando San Martín la libera, este pueblo decide pertenecer al Perú. Entonces, Jaén regresa al Perú. Sin embargo, algo similar sucede con Guayaquil. Guayaquil, según el Lutiposidetis, pertenecía al Perú. Pero estas personas de Guayaquil decidieron pertenecer, a anexarse a la Gran Colombia por libre determinación. Ellos mismos quisieron eso. Ya, pues, perdimos Guayaquil. Así de simple. Bien, el primer militarismo en el Perú. El Perú tuvo tres militarismos. El primero en 1827 con el gobierno de la Mar.
Luego hay otro militarismo posterior a la guerra con Chile. Y también tenemos un tercer militarismo en 1930, después del oncenio de Leguía, del gobierno del oncenio de Leguía, ¿no? Pero nos interesa en estos momentos el primer militarismo. Después de la independencia del Perú, se vivió una especie de anarquía, un periodo de caudillismo. Estos señores tenían tropas, tenían dinero, eran dueños de hacienda. Entonces hay una frase aquí que dice, el que tiene las armas tiene el poder. Y se han estado cambiando de gobernantes caudillos. A esto quiero llegar. Los que debieron gobernar el país, el Perú en sus inicios, debieron de haber sido la clase política criolla. Los criollos fueron los que debieron gobernar el país, no los militares. O sea, los militares pueden mandar y todo eso, pero carecen pues de esa gestión de un buen gobernante. O sea, no la tienen, no pueden, no deben. Entonces, aquí se quedaron atrás los criollos. Y bueno, pues, entonces, estos militares, este caudillismo militar, se sucedieron uno tras otro en golpes de Estado, en una sucesión de golpes de Estado. Bueno, el primer militarismo sucedió con el gobierno de José de la Mara en 1827. Eh, Él contó con el apoyo de los liberales que deseaban manejar el poder ejecutivo, ya que el poder ejecutivo estaba en manos de los conservadores. Esta pugna entre liberales y conservadores, pues creo que en economía, en el curso de economía, han visto lo que es el comercio internacional, ¿no? Entonces, liberales les llaman a aquellas personas pues, que pugnan el libre mercado, el comercio. Entonces, los conservadores pues son todo lo contrario a ellos. Dense cuenta, mis queridos estudiantes, cómo es que la economía es lo que rige, lo que ve el dinamismo de la historia, ¿ya? Bueno, entonces Lamar solo fue presidente por 2 años, nada más. Y bueno, Lamar sufrió un golpe de estado por Agustín Gamarra, ¿no? Lo derrocó y es a quien vamos a ver ahora. Agustín Gamarra, que también pues tuvo un periodo corto de 4 años, ¿no? Bueno, mucho más que Lamar. A Agustín Gamarra se le recuerda mucho por su esposa, la señora Francisca Zubiaga, llamada la Mariscala, una mujer de gran carácter, ¿no? Una mujer recia, muy dura, muy fuerte. Clorinda Mato de Turner la describe muy bien en una de sus memorias. Es en el gobierno de Agustín Gamarra en donde se da un debate político entre liberales y autoritarios. Ya les dije, el poder legislativo contra el ejecutivo, igual como sucede hoy en día, ¿no? Aquí en la actualidad en nuestro Perú, poder ejecutivo del presidente, poder legislativo del Congreso, que se están ahí, eh, hay una pugna entre ellos, ¿no? Sus principales hechos y obras: se creó el Departamento de Amazonas, la Maternidad de Lima, reorganizó la Casa de la Moneda, se explotó el salitre de Tarapacá, se desintegró la Gran Colombia. Eso me olvidé decir, me disculpen, pero en la mar se dio la guerra contra la Gran Colombia, ya que Simón Bolívar quería conquistar el Perú. Pero bueno, eso era porque Simón Bolívar tenía ideas de hacer toda una nación en Sudamérica. Ok, ahora vamos con el gobierno de José de Orbegoso. De 1833 a 1835 solamente duró 2 años. Fíjense que solamente dura un corto tiempo.
En el gobierno de Orbegoso se creó una nueva constitución política, la de 1834. También se crearon los gobiernos municipales y se prohibió la reelección presidencial. Eh, Orbegoso tuvo que acabar con una insurgencia de Pedro Bermúdez que había sido apoyado por Rufino Echenique, que posteriormente fue el presidente del Perú. Claro que terminó con el abrazo de Maquinguayo, ¿no? Y en abril de 1834 más o menos se fue. Ahora, Orbegoso se fue a Arequipa a supervisar allá las cosas en la función pública, y es así que Salaverry, Santiago Salaverry, se subleva ante él y lo derroca. O sea que tendríamos un nuevo presidente. El gobierno de Felipe Santiago Salaverry. El 22 de febrero de 1835 se proclama jefe supremo del Perú y le declara la guerra pues a Andrés de Santa Cruz y los aliados de este. Pero ¿quién fue Santa Cruz? Santa Cruz era el presidente de Bolivia en esa época. Firmó un acuerdo con Gamarra, con Agustín Gamarra, para luchar contra los bolivianos. Orbegoso, que había sido desplazado, se va y le pide ayuda a Santa Cruz. Y es así que se unen y derrotan a Gamarra en la batalla de Yanacocha. Mas la batalla decisiva ocurrió en Socabaya el 7 de febrero de 1836. Aquí Salaverry es vencido, capturado y fusilado. Bien, cuando Salaverry muere, Orbegoso recupera la presidencia de la República, pero Orbegoso se le entrega al presidente Santa Cruz de Bolivia. Entonces, pues, bueno, Santa Cruz era peruano por si acaso, no era boliviano. Bolivia, que era una naciente república en esa época, era el Alto Perú, ¿ok? O sea, Bolivia no tenía historia como país independiente, no, era el Perú mismo, era una guerra civil entre bolivianos y peruanos. Así que lo que vamos a ver ahora es el gobierno de Santa Cruz y la Confederación Peruano-Boliviana. Bien, la Confederación Peruano-Boliviana. Pero ¿cuál era el contexto en que se dio esta confederación? Ya lo dije antes, ante el golpe de estado de Felipe Santiago Salaverry a Orbegoso, Santa Cruz apoya a Orbegoso, vence a Agustín Gamarra y a Salaverry, lo ejecuta a Salaverry, y es así pues que Bolivia nos invade y se forma la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Entonces en el Nor-Perú, Sur-Perú y el Estado boliviano. O sea que le dividieron en dos todavía Perú, ¿no? En la parte norte y la parte sur. Entonces esta división pues no quedó en buenas manos, con buenos ojos en los peruanos, que de alguna u otra manera intentaron pues vencer a Santa Cruz. Pero ¿cuál era el objetivo, ¿no?, de Santa Cruz? Simplemente de unir a al Perú y Bolivia, que no está mala la idea, porque en realidad Bolivia es una creación de Simón Bolívar para quitarle poder al Perú, ya que Simón Bolívar se dio cuenta que en el Perú era una herencia española y que los españoles de alguna u otra manera seguían teniendo mucha influencia en el Estado peruano. Por eso es que el Estado peruano no se ha podido, digamos, desarrollar mejor que otros países. Y ojo también que Santa Cruz luchó en la batalla de Ayacucho y venció, por supuesto, ¿no? Esta confederación duró 3 años. Pues duró 3 años y durante su vigencia eh, se dieron muchas cosas también. Más que todo se reactivó el comercio en el sur, en toda esa zona del sur. Muy bien. Entonces, en una de las
de las obras que tenía Santa Cruz fue la de comprar trigo a Estados Unidos y no a Chile. Entonces esto pues dio un bajón económico a Chile, nuevamente la economía. Entonces los chilenos se aliaron con la élite criolla peruana y le declararon pues la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana, que al final la terminaron por vencer. Uno de ellos que luchó en esta batalla fue nuevamente Agustín Gamarra. Y cuando entonces Gamarra tiene un nuevo periodo de gobierno de Perú de 2 años, de 1839 a 1841. Vuelve al Perú Gamarra. Pero Gamarra, eh, la gente pues lo empieza a llamar el restaurador del Perú y todo eso, se le sube el ego y decide invadir Bolivia y someter a Bolivia al país a la fuerza. Sin embargo, es vencido, no pudo anexarlo, es derrotado y muere en la batalla de Ingaví, perdón. Y es así pues que con la muerte de Gamarra que se acaba este periodo. Ahora, el caudillismo militar continúa porque también vamos a tener ya el periodo de Ramón Castilla, de Rufino Echenique. Sin embargo, lo estamos viendo hasta acá, hasta esta parte, porque tanto Castilla y Echenique ya pertenecen a la parte del boom, del guano y el salitre, lo cual es un antecedente para la guerra con Chile. Quiere decir pues que eso lo vamos a ver en la siguiente clase de historia del Perú del C1, en el siguiente video que tenemos.